En el vídeo de hoy vamos a usar cuerda y lana. Si tienes estos dos elementos en casa, prepárate porque vamos a hacer esta preciosa canasta. Vamos a probar una técnica diferente de crochet que nos va a servir para hacer infinidad de cosas. Y aquí los elementos. Yo tenía este pedacito de cuerda de algodón, pero puede ser de cualquier cuerda que tengas en casa. Y esta lana que me tenía enamorada, y fíjate con qué poquito voy a poder hacer este cestito. Así que vamos a agarrar un ganchillo, una tijera y vamos a poder empezar. No te olvides de tener a mano un marcador para ir poniéndolo en las vueltas, ya que en este caso vamos a hacer un tejido continuo. He cogido este envase para poner el ovillo y de esta manera poder tirar sin que se me escape. Vamos a acomodar los instrumentos en la mesa para poder empezar a tejer y estar lo más cómodos posibles. Agarramos la lana porque vamos a hacer un aro deslizado al que le vamos a poner 10 cadenitas. Sobre estas 10 cadenitas es donde luego vamos a empezar a tejer nuestra cuerda, así la vamos a integrar en nuestro tejido. Les estoy mostrando esta idea o esta técnica porque se me ha ocurrido que la podemos usar para reciclar diferentes materiales, como podría ser los retazos que nos quedan del trapillo. Podemos usar también telas y otras cosas que podemos reciclar. Entonces, una vez que aprendamos el cómo usar el tema de la cuerda, cómo ponerla y cómo hacer esta base circular y cómo hacer la estructura del canasto, vamos a empezar a hacer con diferentes materiales. Tejimos las 10 cadenitas y ahora la vamos a cerrar con un punto deslizado. Esto es porque ahora vamos a empezar a marcarla. A partir de ahora lo vamos a hacer de manera circular. O sea, es importante que no perdamos el punto de inicio. Vamos a poner, si nos deja, el marcador y vamos a ir acomodando nuestra soga para poder empezar a tejer sobre ella. Como se habrán dado cuenta, en la punta le puse un pedacito de cinta para que no se deshilache y dejo unos centímetros antes de empezar a tejer. Y en esta vuelta haríamos 2 puntos juntos en cada uno de los puntos. Vamos a dejar la hebra por detrás, la aguja pinchada en el primer puntito y lo que hacemos es enroscar la cuerda con este punto. Levanto la hebra y lo cierro. Esto es lo que vamos a hacer. Dentro del punto vamos a ir incorporando esta soga. Vamos a intentarlo otra vez. Pinchamos el punto. Recuerda que vamos a hacer 2 en cada uno de los puntos. Traigo la hebra hacia adelante y cierro. Aquí ya la venimos agarrando de manera firme. Una vez que lo logramos con el primer punto, esto sale solo. Así que vamos a hacer 2 puntitos en cada uno de esos puntos, que sería la misma manera de hacer los aumentos cuando hacemos una base circular. Y esto lo vamos a ir respetando a medida que vamos avanzando. Ya te vas a dar cuenta que no tiene mucho secreto y que podemos hacer una infinidad de cosas cuando empezamos a probar con diferentes materiales. A mí me gusta mucho escoger lo que tengo en casa y pensar, cuando tengo ese material en la mano, a ver qué puedo hacer con esto que me gusta tanto. Esta lana tiene unos colores preciosos y como no tengo mucha cantidad para tejerme una prenda o hacerme algo que pueda lucir, dije, qué mejor que combinarla en un cestito, canasta o cesta, no sé cómo le llamarás tú,
para tenerla en casa y mirarla de vez en cuando. Ya la habrán visto en alguno de los vídeos que me estuvo ayudando en la medida que iba tejiendo. A ver si alguien la ha visto por ahí, si se anima a dejármelo en los comentarios. Ahora faltaría que terminemos de tejer los 2 puntitos en cada uno de esos puntitos, que eran 10, y ya te cuento cómo seguimos. Esto es importante. El sobrante de cuerda que habíamos dejado al comienzo lo vamos a poner hacia abajo, porque al final del tejido nos vamos a ocupar de eso también para que no se note, ¿vale? Así que vamos a tejer los últimos puntitos que nos quedan. Y una vez que estamos llegando al último punto, tienes que tener cuidado de tejerlos a todos. Así que si los tienes que contar, cuéntalos, pero no dejes ninguno sin tejer. Llegamos a donde pusimos el marcador y es ahí donde vamos a iniciar nuestra segunda vuelta desde que pusimos el cordón. Entonces, ahora vamos a sacar el marcador, vamos a hacer un punto y vamos a seguir tejiendo porque en esta vuelta nos va a tocar hacer 2 puntos juntos y un punto simple. Pero antes de avanzar vamos a poner el marcador en este primer punto para no perder el inicio de la vuelta. Y esto lo vamos a hacer cada vez que empecemos una vuelta nueva. Es importante también hacer que la cuerda vaya tomando la forma y ajustarla en la medida de lo posible. Esto lo podemos hacer a medida que vamos tejiendo, pero si vemos que nos falta un poquito, le vamos dando la forma con nuestras manos. Ahora tejemos 2 puntos y un punto, así dando toda la vueltita. Recuerda que este pedacito de cuerda que estás viendo lo vamos a dejar hasta el final. Ten en cuenta que si no tienes lana, puedes hacerlo también con algún hilo rústico si quieres o con algún hilo de color. También podemos ir combinando colores y haciendo dibujos. Más adelante haremos algún diseño así para que veamos la diversidad de cosas bonitas que podemos hacer con esta técnica. En estos momentos se me ocurre, podemos hacer un posabandeja, un bajo plato, también podemos hacer una alfombra y a ver qué ideas se les ocurre para usar esta técnica. Espero que me lo propongan en la cajita de información porque me gusta complacerles y hacer lo que ustedes me piden. Así que bueno, vamos a terminar esta vuelta hasta llegar al marcador. Vamos a tejer hasta el último puntito, no olvidarse de ninguno. Quitamos el marcador y a partir de aquí la vuelta que vamos a hacer va a constar de 2 puntos simples y un aumento. Esto es para ir aumentando progresivamente la vuelta sin que se nos haga una onda o que se nos empiece a cerrar. Igualmente puedes ir mirando si esto funciona de esta manera, porque puedes aún agregar aumentos o quitar aumentos. Esto es una tabla que podemos usar y a veces la regla se rompe y tenemos que improvisar. Pero en este caso lo he hecho como te lo acabo de decir y sin problemas ha salido todo muy bien. Seguimos tejiendo 2 puntos simples y un aumento hasta llegar al marcador y cubriendo bien nuestra soga. No pasa nada que se vea porque en este caso sí queremos que se vea un poquito el material con que estamos trabajando. Otra cosa que podemos hacer, si lo quieres hacer bien rústico, usa hilo de yute para hacer esta canasta. En vez de hacerlo con lana, bueno, la lana tiene colorines, pero puedes usar hilo de yute y te haces una canasta
bien bonita, la quieres hacer grande para guardar tus cojines, para poner de adorno en tu salón, sigue usando esta técnica que no falla. Quitamos el marcador porque vamos a iniciar la próxima vuelta, hacemos el primer puntito, ponemos nuevamente el marcador para no olvidarnos que ahí empezamos y ahí terminamos. Y esta vueltita va a consistir de 3 puntitos simples y un aumento. Así, toda la vueltita hacemos esta serie. Y como yo creo que ya lo tenemos aprendido, porque en otros vídeos donde hacemos base circular, hemos explicado que la serie de aumentos se va repitiendo siempre de la misma manera. Si aún no lo tienes claro del todo, tenemos una lista de reproducción donde dice aprendamos a tejer a crochet y ahí tenemos los puntos básicos y algunas bases que te puede servir para iniciarte en el crochet. Esto es lo mismo, nada más que estamos usando el crochet con otros materiales y en una técnica completamente diferente. Vamos a llegar al nivel de base que queramos darle y volvemos en un ratito. Activamos el brazo biónico y tejemos en un plis plas. Qué bueno sería si fuera así. Bueno, ya tenemos nuestra base, la miramos bien, nos fijamos que nos guste, que tenga el tamaño que ya queremos. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo, pero vamos a quitar el marcador porque a partir de ahora vamos a dejar de hacer aumentos. Vamos a tejer todos los puntos como se van presentando. Y a su vez vamos a hacer que nuestra cuerda se vaya poniendo de manera horizontal. Vamos a tejer subiendo la cuerda como para formar esa pared del canasto. Así que a partir de ahora todos los puntos van a tener que quedar bien hacia arriba. Y esto lo vamos a hacer para darle altura. Ya tenemos la base, ahora empezamos a darle la altura. Nos ponemos cómodos porque a partir de ahora nos vamos a tener que ayudar con la mano para poder hacer que la cuerda vaya cogiendo forma. El punto se cierra hacia arriba. Hago un punto como se va presentando sin olvidarnos de ninguno. Y una vez que tenemos el hilo bien estiradito, cerramos arriba de la cuerda. Estiramos, ahí mismo lo podemos ver, y cerramos. Como esto se teje en circular y no hay cierre de vuelta, y se va a ir repitiendo puntito tras puntito, esto es lo que vamos a hacer hasta que tengamos la altura deseada. Si estás pensando hacer una canasta muy grande, cuenta con que necesitas mucho más material, ¿verdad? Mejor que sobre y no que falte. En este caso, como era un sobrante de otros proyectos, me he ajustado a la cantidad de material que tenía. Así que voy a tejer hasta dejar un buen trozo para poder hacerle las asas a este canasto. ¿Vieron que digo canasto? Digo cestas, digo cesto. Ya no sé cómo decirlo. Es que en todos los países se le llama de manera diferente. Y sé que por mayoría se le dicen cestos. Así que como no me sale, en el vídeo he dicho todo el tiempo canasta, canasta, canasta. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Nos dejamos de cháchara y vamos a tejer hasta llegar a la altura. Mido la cuerda que me queda, así sé cuántas vueltas me faltan dar. Y una vez que las tenga, ya puedo ir programando el tema de las asas. Ya he llegado casi al final de esta cesta tan bonita, tan colorida, y estoy lista como para hacer
las asas de la cesta. Vamos a usar 1 centímetro y unas pinzas para ayudarnos. En este caso, quiero hacer unas asas de 9 centímetros, entonces cojo 12 centímetros y a los 9 le pongo una pinza. Luego mido una distancia equitativa entre un espacio y el otro y vuelvo a hacer lo mismo. En este caso fueron 16 centímetros, donde vuelvo a marcar con una pinza y ahora tendría que dejar 12 centímetros de cuerda para marcar en la parte de abajo 9 centímetros de asa. Y es ahí donde vuelvo a poner una pinza y repaso las medidas para ver si están todas como corresponden. Si hay algo que corregir, mejor ahora que estamos todavía a tiempo antes de empezar a tejer. Esto es importante. Si hay que corregir algo, este es el momento, porque no queremos desarmar nuestro trabajo. Ya lo tenemos todo armadito. Ahora les voy a mostrar cómo seguiremos tejiendo. Vamos a poner la aguja en el último puntito y vamos a empezar a rellenar la cuerda con puntos como veníamos haciendo, pero sin cogerlos de la vuelta anterior. Esto lo vamos a hacer hasta completarla y que veamos que queda bien rellena. Esto es a gusto también. Si la quieres dejar un poquito más visible, sin problema lo puedes hacer. A mí me gustan tanto los colorines que prefiero dejarla bien completita para que quede más linda. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. Cuando estamos llegando, vamos a poner un marcador para terminar de hacer los últimos puntos y así que no nos moleste el hecho de tenerlo fijo en nuestra canasta. Bueno, tú puedes improvisarlo, hacerlo a tu manera, ponerle algo más simple que esta pinza, pero en este momento fue lo que se me había ocurrido. Sacamos el marcador, importante medir una vez más para ver que estamos haciendo todo perfecto y si es así, cogemos la hebra y empezamos a hacer los puntos como lo veníamos haciendo durante toda la canasta. Hacemos esto hasta llegar al otro extremo donde nos vamos a encontrar con el otro asa. Y repetiremos esto mismo, de hacer los puntos sueltos para poderla forrar de esta manera. Ya estamos a punto de llegar a la pinza. Terminamos de hacer los últimos puntitos. Es importante también volver a medir. Antes de empezar con el asa, volvemos a medir y cuando tengamos la medida, recién ahí empezamos a hacer el asa. Ahora sí, vamos a rellenar la cuerda con nuestros puntitos de colores. Hecho los 12 centímetros del asa, medimos los 9 de separación y ya podemos cerrarla para seguir tejiendo. Ten en cuenta que ahora vamos a tener el final de la cuerda y esto es importante que podamos esconderlo. Estas son una de las cosas que nos van a pasar cuando tejemos en redondo. Vamos a tener un comienzo y un final al que esconder. Ahora sí le podemos quitar también esa cinta de pegar que pusimos para que no se nos deshilache y poder hacer la terminación sin que ésta nos moleste. Tejemos un puntito más y vamos a doblarla hacia adentro porque vamos a tejer unos cuantos puntos de una manera que quede bien sujeta y que nos quede escondida en la parte de adentro. Vamos a hacer la cantidad de puntos que necesitamos para cubrirla
por completo, aunque tengamos que hacer los puntos desde un mismo punto. Lo importante es hacer un cierre para abandonarla y así seguir tejiendo. Vamos a hacer puntos bajos toda la vuelta, aun cuando vayamos al asa. Vamos a hacer estos puntitos bajos para darle una linda terminación. Y cuando lleguemos al final del asa, vamos a empezar a coger el punto desde la parte inferior. Hacemos el punto y es como si estuviéramos tejiendo 2 veces por el mismo sitio. Vamos hacia abajo y volvemos a coger el hilo. De esta manera le estamos dando una terminación un poco más vistosa porque estamos cubriendo el espacio haciéndolo más tupido. Igualmente esto es opcional, tú puedes seguir haciéndolo de manera habitual, puntitos bajos para todo de la misma manera, porque una vez que terminemos de hacer puntos bajos durante toda esta vuelta, haremos una terminación en puntos deslizados toda la vuelta. Esto lo vamos a hacer a partir del asa hasta volver al mismo sitio. Puntos deslizados en cada uno de esos puntos y ya verás qué bonito queda esta terminación. Obviamente tú puedes usar cualquier punto de terminación, pero queremos hacer algo simple porque ya el color lo dice todo. Cortamos el sobrante de la soga de la parte superior y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte del centro, donde quedó el inicio de nuestro trabajo. Vamos a cortar el sobrante, pero a su vez vamos a tener enhebrada una aguja con esta misma lana y vamos a darle unas cuantas puntadas para esconderlo por completo y así estar seguras de que no se nos va a desarmar. Cortamos los hilos sobrantes y ya podemos decir que nuestra canasta está terminada. Espero que te haya gustado la idea del tutorial de hoy, que te animes a hacerlo, que me lo cuentes y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye bye.